Hoja del estudio bíblico del día de hoy, vamos a entrar en ella inmediatamente. Hoy estamos, hermanos, entramos en el estudio de la segunda iglesia o el segundo mensaje a la segunda iglesia, y es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ya vimos la semana pasada y la anterior el mensaje a la iglesia de Éfeso, y hoy vemos el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y como dije la primera semana, este es el mensaje del Señor Jesús a 7 iglesias, Y se enseña y lo estudiamos, hermano, porque es un mensaje general que aplica a todas las iglesias hoy en día. En realidad, muchos que estudian la Biblia, los eruditos, dicen que cada una de las iglesias, escucha, amado, representa el estado de la iglesia en general. ¿Me están escuchando? Yo quisiera que todos me voltearan, porque lo que estoy diciendo es muy importante ahorita. Representa, vuelve a repetirlo, muchos de los que estudian la Biblia, los grandes hombres y mujeres de Dios, creen que cada una de las iglesias representa, escuche, el estado de la iglesia en general en algún momento en la historia. ¿Sí me explico? La iglesia de Esmirna, en mi humilde opinión, no representa la iglesia, mucho menos aquí en los Estados Unidos, escuche, de hoy. ¿Ok? Mucho menos aquí en los Estados Unidos. Creo yo que la iglesia de Éfeso se parece mucho en veces a la iglesia del día de hoy, especialmente aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Pero vamos a estudiarlas todas, y en lo que las estamos estudiando, usted mismo puede decir cómo está la iglesia, ¿no? ¿Cómo usted ve la iglesia? ¿Correcto? Amén. Y la iglesia somos nosotros. ¿Cómo vemos nuestra vida? ¿Estamos de acuerdo? La iglesia de Esmirna, hermano, es la segunda iglesia al cual el ángel o el Señor le manda este mensaje. Acuérdense que dijimos que el Señor manda el mensaje no a la iglesia en sí, sino al ángel de la iglesia, que la mayoría de los que estudian la Biblia están de acuerdo que representa el líder o el pastor de la iglesia. ¿Ok? Lo cual dije la primera semana, se vuelve algo muy, muy preocupante, que llena de temor. Debe de llamar, no de temor, pero de carga a todo pastor que es responsable. En otras palabras, Jesucristo hace responsable al ángel de la iglesia de compartir su mensaje a la congregación. ¿Sí me explico, hermanos? Y vimos que el Señor es el dueño, el Señor de la iglesia, y tiene derecho entonces, por ende, de decirle a la iglesia lo que piensa de ella. ¿Estamos? Si alguien tiene derecho de decirnos lo que piensa de nosotros, ¿quién es, hermano? El Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es sumamente importante que en esta enseñanza, hermanos, nos apeguemos total y absolutamente a las palabras del Señor Jesús. Y estas son sus palabras. No son la interpretación humana, no es el pastor fulanito de tal, no. Palabra por palabra. ¿Me explico? Porque cada palabra tiene una importancia increíble en cada uno de los mensajes. Y creo que es importante para cada una de nuestras vidas. Hermanos, el tiempo es corto. ¿Estamos de acuerdo? El Señor viene pronto. Yo creo eso. Yo creo que el Señor viene pronto. Y como iglesia, nosotros debemos estar, ¿qué? Preparados. Porque si no estamos preparados, Jesucristo dijo que éramos malvados. Porque el siervo bueno está listo para cuando su maestro viene. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11, vamos a leer en esta noche. Pongámonos de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí trajo su Biblia? Qué bueno, ya veo más Biblias. Qué bueno que traiga su Biblia, hermano. Sabe que comenzamos las clases de seminario o escuela ministerial. Me gusta cómo lo llama Armando en su iglesia. Escuela ministerial. Tuvimos 8 estudiantes. Primero Dios vamos a tener 10, con 2 que se la pintearon este pasado lunes. Pero le decía a los hermanos de las clases que
trajeran su Biblia, porque el teléfono no es su Biblia. Amén. El teléfono no es su Biblia. Acostúmbrese a tener su Biblia. Apocalipsis 2 del 8 al 11 dice así, ¿ya lo tiene? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Están todos ahí? ¿Y tú? ¿Y tú? Pero mire, pero tú eres, ¿qué dice? Eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación. ¿Por cuánto? Por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, ¿qué? Lo que el Espíritu dice a las, una vez más, no dice a la iglesia, dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, una vez más encomendamos este tiempo a usted. Tu Espíritu Santo nos guíe, y cada palabra sea, Señor, el hálito suyo para nuestras vidas, el soplo de vida, Señor, que cada uno necesitamos para ser reafirmados, para ser confrontados, para ser, Señor, dirigidos en nuestro caminar, como personas, como individuos, pero también, Señor, como iglesia. Encomendamos una vez más este santo tiempo en tu palabra, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. El segundo mensaje está dirigido a Esmirna, otra ciudad grande, tal vez la más hermosa de las 7. Esta ciudad era próspera y fiel a Roma, ciudad de Esmirna. También puede ver sus notas en esto. También era conocida por sus avances en ciencia y medicina. Se consideraba el orgullo de Asia. Cerca del año 25 después de Cristo ganó la distinción única de levantar un templo al emperador Tiberio. Y esto es muy importante. Quizá lo pueda decir el día de hoy, o en este momento en la introducción. Uno debe de entender cuál era la persecución que sufría o que iba a sufrir Esmirna, la iglesia de Esmirna. El imperio romano, cuando conquistaba, no forzaba a la gente a dejar sus costumbres, pero sí quería que adoptara ciertas costumbres del imperio. Y de estas costumbres o de estas cosas que el imperio romano quería que los que fuesen conquistados adoptaran, viene la persecución de la iglesia de Esmirna y de la iglesia del primer, segundo y tercer siglo. El imperio romano consideraba a su líder, el César, un dios. Y la adoración al César o la veneración al César, ¿correcto? Ustedes entienden la palabra veneración, ¿correcto? El católico la usa mal, la transgiversa. Nosotros no adoramos, solo veneramos. Venerar es adorar. ¿Sí me explico? A cualquier cosa que usted se le incline lo está adorando. Así de simple. Al César. Esto iba en contra total de los principios cristianos. Entonces viene la persecución de la cual sufre la iglesia de Esmirna. Y por alguna razón en la ciudad de Esmirna fue mucho más dura la persecución que en otras ciudades. Y el historiador Justo González nos dice por qué. Porque Esmirna era una ciudad
muy, entre comillas, patriótica al César. ¿Me explico? Veneraban la imagen en este entonces de Tiberio. Entonces le pedían a la gente que adoraran o veneraran al César, lo cual la iglesia no iba a estar dispuesta a hacer. Y por esto viene la persecución. En esta ciudad se destacó el culto al emperador y cada año los habitantes tenían que quemar incienso ante el busto del emperador y declarar que César es el Señor. Posiblemente ese acto tenía más significado político que religioso, pero la mayoría de los cristianos se negaban a cumplirlo y fueron ¿qué? Perseguidos. En Esmirna, 60 años más tarde, Policarpo, a la edad de 86 años, o sea, el obispo, el pastor de la iglesia en Esmirna, rehusó hacerlo. Dio testimonio firme y murió quemado por su fe. Él fue llamado el 12º mártir de Esmirna, al morir exclamando: ¿cómo puedo blasfemar de mi rey que me salvó? En el versículo 8 dice esto, miren hermanos: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivo, dice esto. ¿Por qué? ¿Por qué comienza el Señor con estas palabras? Porque lo que les va a decir después es difícil, hermano. Bonito es cuando el Señor nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ti, plan de bienestar, plan de darte una esperanza, un futuro. Amén, amor. Pero no es eso lo que el Espíritu le está a punto de decir a la iglesia, es lo opuesto. No le va a decir Salmo 91, que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Está a punto de decirle algo parecido a lo que Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos y Dios le dio permiso. Por eso la iglesia de Esmirna se llama la iglesia sufriente. La iglesia sufriente. Porque sufrió. Y el llamado de ellos fue a sufrir. Es interesante que es una de las iglesias en el cual el Señor no reprende por nada. Solo la elogia y la reta. La elogia y la reta, pero no le achaca nada, como a Éfeso. ¿Sí me explico? Yo me pregunto, ¿cuál de los dos quisiéramos estar? En la iglesia, póngame atención, en la iglesia de Éfeso, que el Señor le dice: yo te reconozco, vos sos buena aquí, pero tengo esto contra ti, pero sal adelante, ¿verdad? Cambia y la cosa va a estar bien. Pero el Señor nos reprendió. Hay algo que debemos cambiar. O la iglesia de Esmirna, que el Señor no reprende nada. En otras palabras, estás donde deberías de estar, pero viene más persecución. No sé, yo me puse a pensar en esto. Señor, vos en veces sos muy raro, Señor. Cuesta entenderte. La iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor, que fallaba en estas cosas, no está atravesando pruebas. La iglesia que se mantiene firme, que está haciendo tu voluntad, esa es la que va a sufrir más ahora. ¿No es eso raro, hermanos? Y no muchas veces en realidad predicamos lo opuesto, que entre más fiel sea, mejor te va a ir en la vida. Y muchas veces no es esa la verdad, que en el momento en que usted quiere servir más, la bronca se le complica. Todo estaba bien mientras usted venía nada más y se sentaba, pero en el momento que el Espíritu Santo tocó su corazón y levantó la mano, llenó el papelito y dijo: me voy a comprometer. No, hombre, se le vino aquí, se le vino allá, le cambiaron el horario, se le complicó la vida a usted. Que le empezó el dolor aquí, el dolor allá, 3 semanas en el hospital, bien enfermo. Solo la garantía de las promesas de Jesús nos mantiene firmes en los momentos difíciles. Jesús comienza el mensaje diciendo: acuérdate de quién soy yo. Yo soy el primero y yo soy el último, el que estuve muerto, mas ahora vivo. ¿Por qué le dice esto? Porque los hermanos de Esmirna tenían que recordar a quién le servían en medio de los problemas que iban a tener. ¿Estamos de acuerdo? Y yo creo que, hermanos, si podemos sacar algo del día de hoy de este estudio, es esto. En los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de adversidad, en los momentos de lucha, usted tiene que poner su mirada en el Señor. Usted pone su mirada en cualquier otro lugar y nos va a ir mal, hermanos. No sé si me explico. It's not going to go good for us.
We're going to cave in. We're going to give up. We're going to quit. We're going to get frustrated, angry, and bitter. Does that make sense? And so we must fix our eyes on Jesus. That's what Jesus is telling the church of Smyrna at that moment. He says, hey, people, I want you to remember that you need to put your eyes on me. I don't need you to put your eyes on the persecution. I don't need you to put your eyes on the so-called Jews. But they're a synagogue from Satan. I need you to put attention to me. Because if you don't, you're going to give in. Necesito que pongas atención a mí. Porque si no pones atención a mí, vas a renunciar a la fe. Y eso es verdad hasta el día de hoy, hermanos. Si usted y yo no ponemos nuestra atención en Jesús, vamos a renunciar a la fe. Amén. No, pues yo, pastor, fíjese que yo ando bien. Pues sí, ¿por qué no te estás esmerando? ¿Verdad? No hay lucha, no hay bronca. Pero ¿cuántos se están esmerando? ¿Cuántos están peleando la buena batalla de la fe? ¿Verdad, hermanos? Y pues fácil no es. Fácil no es. Yo conozco tus obras. ¿Se acuerda cómo hemos hablado de esa expresión, verdad? ¿Cómo hemos hablado? A mí, quizá de todo lo que hasta el día de hoy he estudiado para preparar esto, es lo que más como que me sacude. Para bien de gozo y para bien de temor también. Porque el Señor dice, yo conozco tus obras. Amén. Mira, amado, no hay esfuerzo que usted haga. No hay batalla que usted no luche por el Señor que Él no vea. No hay momento en el cual usted pudo haber mandado a todos a la goma, pero decidió servir que Jesús no haya visto. Todo Él lo ve, hermano. ¿Me está escuchando? De todo Él es consciente. Usted se sentía enfermo, se sentía cansado, atribulado, tuvo una semana horrible con su familia o con el trabajo, pero aquí está y gracias, Señor, yo te sirvo con amor, con devoción y le echo ganas y todo, ¿verdad? Que el Señor no vea. Yo conozco, ¿qué? Tus obras. Yo conozco tus obras. I know your works. I know them. ¿Y tú qué dice? Y tu tribulación y tu pobreza, pero eres ¿qué? Rico. Para Esmirna era de consuelo saber que Cristo miraba el sufrimiento que atravesarían. Amén. Tus obras, que tan importante es que nuestra supuesta fe, hermana, esté respaldada por nuestra conducta. No podemos desasociar nuestra fe de nuestras obras. Nuestras obras, nuestra conducta nos dice verdaderamente la fe de nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? And we can't separate those. We just can't. Tu pobreza, dice. ¿Por qué la iglesia? ¿De qué pobreza está hablando? Una pobreza literal. ¿Por qué? Porque en Esmirna ya los cristianos no se quería tratar con ellos, nadie les quería vender, nadie les quería tratar el comercio y todo. Estaban marginados por ser cristianos, hermanos. Si usted vive marginado en una sociedad, esto lo va a llevar a la pobreza, lo va a llevar a la escasez. Mire todo lo que está sucediendo ahorita en Venezuela, ¿sí o no? Y hay que orar por Venezuela y hay que orar por todos los países nuestros, amén. Ahorita Venezuela tiene la inflación de, ¿cuánto era? 1 millón, algo así es la cosa. Para comprar un pollo usted necesita como un bulto así de dinero, así. Una sociedad que muchos de ellos están marginizados el día de hoy. Pues los hermanos de Esmirna estaban hechos a un lado. Esto me recuerda a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos fueron marginizados por ser judíos. Y claro, esto los llevó
la población judía siempre ha sido una de las más ricas y lo llevó a ser una de los más pobres. Amén. Ser pobre por la fe. Ser pobre por la fe. Hoy en día no hablamos de eso. Hoy en día creemos que al tener la fe, Dios nos va a prosperar. Y yo creo que eso es verdad. Pero en el caso de Esmirna era contrario. Dios los estaba llamando a un sufrimiento, a una pobreza, a que les iba a hacer falta por amor a Él. Y esto es difícil. Es bien interesante que cuando hablamos del ángel de la iglesia, en el caso de Esmirna, no lo sabemos 100%, pero muchos creemos que conocemos quién era ese ángel de la iglesia. Y fue un hombre que se llamó Policarpo, que fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Y la historia nos dice esto, no se los puse en sus notas porque consumía mucho espacio, pero quiero leerles esto. ¿Están listos? Quiero que me escuchen. Cuando Policarpo supo que se le buscaba, lo estaban persiguiendo, y ante la insistencia de los miembros de su iglesia, salió de la ciudad y se refugió en una finca en la cercanía. Este era el pastor de la iglesia en Esmirna. A Policarpo lo puso el apóstol Juan. Esto no está en la Biblia, esto es historia de la iglesia. Lo puso el apóstol Juan. A los pocos días, cuando los que le buscaban estaban a punto de dar con él, huyó a otra finca. Pero cuando supo que uno de los que habían quedado detrás, al ser torturado, había dicho dónde Policarpo se había escondido, el anciano obispo decidió dejar de huir y aguardar a los que le perseguían. Cuando le llevaron ante el procónsul, éste trató de persuadirle diciendo que pensara en su avanzada edad y que adorara al emperador. Cuando Policarpo se negó a hacerlo, el juez le pidió que gritara: abajo los ateos. Al sugerirle esto, el juez se refería naturalmente a los cristianos, que eran tenidos por ateos. Pero Policarpo, señalando hacia la muchedumbre de paganos, dijo: sí, abajo los ateos. De nuevo el juez insistió diciendo que si juraba por el y esto si decía Cristo, quedaría libre. Policarpo respondió, y esto es historia, quiero que escuche estas palabras. Policarpo dijo: llevo 86 años sirviéndole. That's what he said. Y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Eso no es por una prueba, por una lucha, por una enfermedad, porque lo despidieron del trabajo, porque aquel te miró feo. No. Eso era a punto que le estaban diciendo: o lo haces o vamos a tener que matarte. Y la respuesta de él es muy clara. Mira, hermano, la iglesia cristiana creció y se expandió por todo el imperio romano y todo el mundo conocido por medio de la fe de los primeros creyentes, que escribieron esa fe, hermano, con sufrimiento, con lágrimas y con sangre. Por los primeros 300 años de la iglesia, el ser cristiano, hermano, era completamente distinto a lo que vemos el día de hoy. No habían conciertos, ¿oyó? No habían templos. No había nada de eso, hermano. Había una constante y perenne persecución en contra de los que se llamaban cristianos. Esto llevó a que la fe creciera. No es algo que contradice la lógica. Usted pensaría que el que se le está persiguiendo o a lo que se le está persiguiendo va a dejar de crecer. No. La fe creció por medio de la persecución. ¿Me explico? Su fe no va a crecer por medio de sus éxitos. Su fe va a crecer por medio de sus pruebas. Su fe va a crecer por medio de sus dolores y sus luchas. ¿Me está escuchando? Usted no va a ser un mejor cristiano por sus éxitos. A mí los éxitos nada me han enseñado, hermano. Todo lo que he aprendido, o lo poco que he aprendido, lo aprendí del dolor y del sufrimiento. Con sangre escribieron los primeros cristianos la historia de la iglesia.
con sangre, hermano. Ahora, cuando estudiamos esto podemos decir nosotros, bueno, Dios no quiso que nosotros viviéramos así, hermano. Dios quiso que nosotros naciéramos en este tiempo, viviéramos aquí en los Estados Unidos, gozáramos de libertad de adoración, amén. Que tuviéramos iglesias, que tuviéramos todo esto. Dios así lo quiso, hermano. Así lo quiso el Señor y pues no es el Señor, pues. Pero no porque nosotros estamos aquí el día de hoy, debemos no conocer o olvidar lo que verdaderamente hizo crecer a la iglesia. En realidad la iglesia se corrompió, escúcheme, cuando el imperio romano hizo de la fe cristiana la fe del imperio, por medio de Constantino. Fue ahí donde la iglesia se pervirtió. Fue ahí donde la iglesia dejó la verdadera adoración. Y se empezaron a construir los grandes catedrales y los grandes templos. Y ahora todos querían ser cristianos, todos querían ser obispos. ¿Por qué? Porque ahora era la fe del imperio y ser obispo era ser obispo de la fe ahora de Roma. Ahora sí, ay, yo quiero ser obispo, decía. Porque ya era el tiempo de los grandes trajes, de los grandes templos. ¿Me explico, hermano? Policarpo no fue obispo de grandes templos, se reunían en casitas, en catacumbas, ¿sí me explico? Y la fe le costó la vida. Una historia larga, corta. Él fue quemado vivo. Fue quemado vivo. Y usted conoce las historias, yo sé que lo sabe, de todos los mártires cristianos, cómo murieron, un montón. Hay mucha historia acerca de eso, hermano. Tanto historiadores romanos como judíos, como en el caso de Josefo y Eusebio, escriben de esto. Fueron historiadores de ese tiempo. Ambos escriben acerca de esto. Para tener esto, hermano, esto costó sangre. Esto costó sangre. Amén, hermano. Esto costó sangre. Y como decía Gonzalo, y ahora, claro, han pasado los siglos y ahora, la Biblia, esto costó sangre tenerlo, hermano. ¿Por qué Dios lo hizo así? I don't know. Mas debemos de valorar, ¿estamos de acuerdo? Debemos de valorar lo que el Señor y lo que nuestros hermanos de los primeros siglos tuvieron que atravesar para que nosotros hoy pudiésemos gozar de la fe. ¿Ven? ¿Cuál es el elogio, hermanos? Cristo reconocía su aflicción y pobreza. Los creyentes eran perseguidos por no negar su fe ante las exigencias del emperador. Eran ricos espiritualmente, pero la persecución y la opresión les causaron pobreza material. Muchas puertas económicas se cerraron para ellos y las personas no querían venderles o comprarles sus productos. Los judíos calumniaron a los creyentes e incitaron a la población contra la comunidad cristiana. Eran pobres materialmente, pero eran ricos en espíritu. Cuando yo pensaba en esto, me acordé de esta cita. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 9. ¿Ya lo tiene? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo ¿qué? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo ¿qué? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, etcétera, etcétera, y fue sano. Por eso Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna: eres pobre, pero eres rica. Hoy en día puede que tengamos dinero en las iglesias y lujos y templos, pero tenemos el poder para decirle a un cojo: levántate y anda. A un ciego: mira de nuevo. A través de los siglos cambiamos el poder de Dios por el lujo y el dinero. Amén.
y ahora consideramos la grandeza de una iglesia por el edificio y los lujos que tiene, ¿correcto? Que por si verdaderamente hay el poder del Espíritu Santo dentro de ella. Y cuando vemos una iglesia en el tercer mundo, correcto, en una champa, en una ahí enramada, con los hermanitos ahí debajo de la lluvia, decimos, pobrecito nuestro hermanito. No, ellos no son pobres, muchas veces nosotros somos los pobres. ¿Qué es lo que Dios ve versus qué es lo que el hombre ve? ¿Qué le parece, hermano? Yo he estado en Nicaragua, en El Salvador, yo he estado bajo enramadas y uno se siente, ay, los hermanitos acá, los hermanitos. Y que cuando uno lee esto, el Espíritu me dice a mí que ellos no son pobres. Y que quizá yo tengo que ver qué es la verdadera pobreza que en realidad daña el corazón del hombre. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, nosotros debemos de procurar ser ricos, ¿qué? En espíritu, como los hermanos de Esmirna. Mire lo que dice Marcos, o no sé si está en sus bosquejos, Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de sus médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Usted se acuerda de esa mujer? Era la mujer con el flujo de sangre. Ella estaba enferma. Y dice que había gastado todo su dinero, lo cual me dice a mí que tenía dinero, en médicos, en doctores, y de nada le había aprovechado. Antes, dice, le iba ¿qué? Peor. Hermanos, ¿será que una de nuestras cosas aquí es que dependemos tanto de nuestros recursos? Nos enfermamos y en vez de orarle a Dios, no, hay que ir al doctor rapidito, órale, vámonos. Y nada de malo con ir al doctor, pero ya le hablaste a Dios para que te sane primero. Porque no importa lo que tengas, ni la seriedad de tu enfermedad, es Dios el que decide si sanas o te enfermas. Amén. Y creemos y llegamos a creer que nuestra dependencia viene de las cosas y no de Dios, y estamos muy equivocados. Cuando entró este nuevo presidente, ¿cuánta gente no vivía con temor? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué ha pasado? Nada. Ni la bendita pared puede construir. Nada. Porque si pasa o no pasa, hermano, está en las manos de Dios. No sé si me explico, hermano. Todo está en las manos del Señor. Mire lo que dice el versículo 9. Pero tú eres, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres ¿qué? Yo quiero que el Señor diga, tú eres rico. Amén. Yo quiero que el Señor diga, tú eres rico. Yo creo, hermanos, que nosotros somos ricos. Somos ricos materialmente. ¿Cuántos estarán de acuerdo con eso? Somos ricos materialmente. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Cuántos de ustedes, la mayoría de ustedes vinieron en carro, sí o no? Uno. Y no vino compartiendo el asiento con otro, usted venía en su propio asiento, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está. ¿Cuántos de ustedes tienen por lo menos $20 en algún lugar? Somewhere. There you go, you're rich. We are rich. Pertenecemos al 10% de la población más rica del mundo, hermano. ¿Usted sabía que el 90% de la población del mundo no tiene más de $50 de ninguna manera? Ni en el banco, ni en ninguna manera. Yo creo que nosotros sí lo tenemos, de alguna manera, ¿sí o no? Somos ricos entonces. Somos, claro, usted se va a comparar con los ricos de Beverly Hills, es otra cosa, ¿no? Somos ricos, hermano. Cuando usted se pone zapatos que cuestan más de $50 y no diga, ahí fue moderado, somos ricos.
Correcto, hermano. Yo no estoy criticando nada de eso. O sea, lo que estoy diciendo es, tenemos, hermanos. ¿Sí me explico? Y Dios así ha querido. Pero, ¿qué tanto de esto muchas veces que nos roba nuestra dependencia del Señor? Mira lo que dice el versículo 9. Y la blasfemia ese de los que se dicen ser ¿qué? Judíos y no lo son, sino sinagoga de. Uno ve en el ministerio del apóstol Pablo, si uno lee el libro de los Hechos, lee el libro de los Gálatas, lee el libro de los Romanos, especialmente Romanos, que la principal oposición contra el apóstol Pablo venía de los judíos. Pablo llegaba a predicar a un lugar e inmediatamente, antes de que brincaran los paganos, brincaban los judíos. Se oponían los judíos. Y ellos hacían que la gente se opusiera a la predicación. Y aquí en el caso de Esmirna llega a un punto en que el mismo Señor Jesucristo dice que son sinagogas de Satanás. Qué tremendo, ¿no? Mira lo que dice Pablo acerca de ser verdaderamente judío. Porque ahora hay mucha gente que se creen judíos, que judíos mesiánicos, que judíos aquí. Bueno, ahí la voy a dejar. Romanos capítulo 2, versículo del 17 al 29. Quiero leerlo para explicar un poquito acerca de esto. ¿Ya lo tiene? Porque la primera iglesia, hermanos, en Jerusalén, las primeras personas que se convierten a la fe no eran gentiles, fueron judíos. La fe cristiana comienza con el pueblo judío. Pero llega un momento en la historia donde no crece por medio del pueblo judío, crece por medio del pueblo gentil. Porque el judío rechaza la fe. Rechaza la fe. Rechaza al Señor. Y aún el mismo Pablo llega a un punto en que dice, ya no más iré con el judío, ahora solo iré con el gentil. Y yo creo que eso es bien importante en nuestra vida también el día de hoy, porque el Hijo de Dios, punto en que tú te das cuenta, y no dije pastor, dije todos nosotros somos hijos de Dios, hasta el punto en que tú te das cuenta que el que le estás predicando no quiere saber nada de ellos. Entonces sacúdete el polvo de los pies y vete a otro lugar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pasamos una vida predicándole, compartiéndole, invitando y no quiere? Déjalo entonces. Déjalo porque alguien más tiene que escuchar el mensaje. Pastor, entonces mi hijo, yo no estoy hablando de su familia. Su familia, usted está conectado con ellos por medio de sangre y de tiempo. Siempre los va a ver, siempre va a compartir. Pero hay gente que uno le predica, no quieren cambiar. Y muchos de los judíos fueron así. Pablo les predicó. Los hermanos de Esmirna les predicaron. Y ellos solo estaban clavados en su manera de pensar, como muchas veces nosotros. Y somos incapaces de reconocer que debe haber un cambio en nuestra vida. He aquí, Romanos 2, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor, dice Pablo, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Fíjense lo que le está diciendo todo lo. You think you're this, all these things. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Está hablando Pablo a la nación judía. Y fíjense, creo que se los puse en sus notas. El versículo 25 hacia abajo. Pues en verdad, escuche esto bien, hermano. ¿Está escuchando, va? Pues en verdad la circuncisión es símbolo del judaísmo. Cuando usted escucha la palabra circuncisión está hablando de ser judío.
Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Eso es bueno ser judío. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. A mí, si vas a nacer gentil y nacer judío, pues nacer judío porque pues sos del pueblo de Dios. Si guardas, ¿qué? Ah. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Quiere decir que si el que no es judío obedece a Dios, ese es más hijo de Dios que vos que naciste en el pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. En otras palabras, para Dios no hay hijos por descendencia ni por sangre. Es que yo me crié en el evangelio, la tuya. ¿Cuántas veces yo no he escuchado esa expresión? Esa expresión no es correcta. Uno debe de aceptar al Señor Jesús como personal salvador. Nadie nace en el evangelio, todos nacemos en pecado. Nadie nace santo y nadie nace creyente. ¿Me está escuchando? Ojalá se les quedara bien grabado esto en la mente, hermano, para que ninguno de ustedes vuelva a decir una marramazada de esas. Uno no nace en la fe, uno nace en pecado, hermano. Porque por un hombre dice, y por ende a toda la humanidad. Por eso me temo yo que muchos, porque tienen una herencia evangélica, creen que son hijos de Dios y no lo son. Versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ¿qué dice? Te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es, escúcheme, bueno, no me escuche a mí, escuche la palabra de Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, dice el apóstol. En espíritu, fíjese, en espíritu, no en letra. ¿De qué nos sirve a nosotros con todo y no hacemos nada? ¿De qué te sirve conocer 10 cosas si de las 10 no obedeces ninguna? Mejor conoce una y obedece esa. El conocimiento no te va a llevar al reino de los cielos, hermano. ¿Me está escuchando? Es más, el apóstol Pablo dice que la mucha letra daña. Y yo lo he visto. Yo lo he visto. Porque el que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios y poca gracia y misericordia en su corazón se vuelve un fariseo y un legalista. Pero también el que no tiene el conocimiento de la sana palabra de Dios se vuelve un hereje. Y se desvía de adorar al verdadero Dios por las cosas. Y se vuelve un hedonista. ¿Sabe qué es un hedonista? Una persona que poco a poco llega a adorarse a sí misma en vez de a Dios. Y por eso escuchamos sermones de que todo el propósito de Dios para nuestra vida es hacernos feliz. Y no es así. Si el propósito de Dios es hacernos feliz, que todo esté... Alguien que le diga eso a los hermanos de Esmirna, porque a ellos somebody cheated them. Right? Somebody cheated them. Somebody cheated all the Christians from the first 300 years. Somebody messed up on them. Amén. Y como dije la semana pasada, y no es crítica, sino simplemente yo quiero llevarlos a una reflexión, hermano. Ahora en día seguimos a la gente, no seguimos a Dios.
Nos emocionamos por conciertos, por muchas cosas, por mucho pling, por mucho acá. Y nos deberíamos de emocionar solamente que el Señor va a estar ahí. Es todo lo que nos debería de emocionar. That's it. That's all there is. That's all there is. Hermano, va a haber servicio. ¿Y quién va a estar? ¿Y quién va a predicar? ¿Y qué canto va a haber? ¿Y va a ser concierto? No, vamos a ir a adorar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Es todo. Es todo lo que vamos a hacer. Amén. That's it. That's all we're gonna. ¿De verdad? Solo eso y ¿qué más? ¿Cómo que qué más? El Señor le dijo a la mujer samaritana que el verdadero adorador adora al Señor en espíritu y en verdad. La alabanza, para terminar este verso, no para terminar el estudio que todavía no termino. La alabanza del cual no viene, escúcheme, de los hombres, sino. Pablo eso lo menciona como 2 o 3 veces a través de su vida. Ten cuidado cuando te elogien los hombres. Ten cuidado cuando te elogien los hombres, que te elogie Dios. Ay, cuidado cuando te aplaudan los hombres. Pues yo le he dicho siempre a los líderes, yo sé que caigo mal con eso, pues no se acostumbre a los aplausos ensordecen y la luz pública ciega. Por eso usted nunca haga nada porque le agradezcan, porque el día que usted depende del agradecimiento, ese día se vino abajo usted. Ese día te viniste abajo ministerialmente, amado. Porque entonces Satanás sabe que servís porque te den la gracia, entonces Satanás se va a encargar de que no te den la gracia para que no sirvas más. Los judíos estaban exentos de las demandas del emperador romano, pero buscaban agradar a las autoridades acusando a los cristianos de ser desleales. Ellos causaron muchos problemas similares a Pablo y a su equipo ministerial. Fíjense, quiero transmitir eso, quiero que haya una completa comprensión de esto. ¿Puedo? Pues, quiero que volvamos a la crucifixión de Jesús. Cuando Roma conquista a Israel, ellos les permiten a ellos seguir adorando a Dios y les dan algo que no le dieron a todos. No tenían que adorar al emperador, pero le tenían que pagar sus impuestos y tenían que obedecer. Pero ellos entendían que los judíos eran monoteístas, solo adoraban un Dios. Esto iba a causar guerra si ellos se oponían a esto, los romanos, hasta el día que no hubiera ni un solo judío. Ellos eran monoteístas. Las demás culturas de los demás países, 99% de los demás países eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Para el griego, para el egipcio, ¿sí me explico? Para el africano, agregarle un dios más no había bronca. Pues, vaya, ahora tenés 15 dioses, le decían los griegos, agregarle uno más, se llama César, es todo. ¿Cuál bronca? Vaya, tenés el dios de la diosa. Fíjese, Atenas, si usted lee Hechos, dice que estaba llena de imágenes, Atenas. ¿Qué hizo Roma con los griegos? Toma, ponele una más, hombre, ya. Con eso se arregla todo. Con eso se arregla. Pero para el judío eso era ¿qué? That was an impasse. You know what that is, right? We can't go. If you tell us to worship Caesar, we're going to have war and you're going to kill us all, but we're never going to get through that. Y los judíos sabiendo esto, escuche, sabían que los cristianos eran igual. Por eso el Espíritu dice, son sinagoga de Satanás. Porque ellos sabiendo que el cristiano también es monoteísta, solo adora a un Dios verdadero, nunca podría adorar al César. Y muchos de los cristianos del primer siglo fueron acusados por los mismos hermanos judíos, hermano. And that's just the truth. ¿Sí me explico, hermanos? And that's just the truth. Por eso el Espíritu lo llama sinagoga de Satanás. Ahora, ¿qué quiero decir? Quiero hacer un paréntesis. Estamos en contra de los judíos. No, hermano, pues si Pablo era judío, Juan era judío, Pedro era judío. ¿Sí me explico? El Señor es judío. Pero una facción del judaísmo fue utilizada por Satanás en el primer y segundo siglo. Ya para el tercer siglo ya no existían casi. Para traer persecución a la iglesia, hermano. ¿Sabe qué dijo el Señor? Ay de aquel que haga caer a uno de mis hijos, dijo. Mejor le es atarse una piedra de molino alrededor del cuello
¿Qué le pasó a la nación de Israel, hermano, en la historia? Uno no puede separar la historia del judío y los errores que cometieron con la reprensión que Dios les mostró a través de la historia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque rechazaron al Señor Jesús, hermano. Mira, amado, nunca vamos a estar bien si en nuestra vida nosotros rechazamos a Jesús. Rechaza todo lo demás si querés, pero no rechaces al Señor, no rechaces al Espíritu Santo. No rechaces la obra del Espíritu Santo en tu vida, porque para eso no hay perdón de Dios, hermano. There is no forgiveness. There is no forgiveness. You will not be forgiven if you do not submit to the will of the Holy Spirit. El Señor lo llama el pecado imperdonable. Yo cuando escucho la palabra imperdonable, yo le pongo mucha atención a lo que dice después. Porque Dios dice, yo no te perdono eso. ¿Puedo continuar? Estos enemigos no eran verdaderos judíos porque no habían recibido a su Mesías y no habían sido transformados interiormente por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, dice ahí que sinagoga de Satanás siempre es el diablo la fuente enemigo de la persecución. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense lo que dije, fueron utilizados. ¿Quién es nuestro enemigo, hermanos? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás es su enemigo, el suyo y el mío. Perenne, constante, desde el día que aceptó al Señor hasta el día que se muera, usted tiene un enemigo. You have an enemy. Many times he tries to portray as your friend, as your advisor, as your buddy, as the one that understands you. No, he is your enemy. Muchas veces el enemigo se va a querer pretender que es tu amigo, que es tu consejero, que es el único que te entiende. Cuidado cuando te hables a ti mismo. ¿Usted nunca se ha hablado a sí mismo? Have you ever talked to yourself? Very dangerous to talk to yourself. You know why? One, because most of the time you're going to lie to yourself. Una de las razones principales porque la mayoría de veces te vas a mentir a ti mismo. La segunda es porque muchas veces no eres tú el que te estás hablando, es el diablo el que te está hablando. Y él es tú. Acuérdate, hermano, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Todo lo que el enemigo te pone a hacer, eso te va a traer muerte, robo y destrucción, hermano. No hay nada que el enemigo no te motive a hacer, que no te robe algo, que no te mate algo, que no te destruya algo. ¿Me está escuchando, hermano? Mejor vivir con el temor del Señor, hermano. ¿Me está escuchando? Porque lo que el enemigo nos impulse a hacer, te va a pasar la factura, hermano. El pecado te hará pagar un precio que no estás dispuesto a pagar. Te va a retener por más tiempo que estás dispuesto a estar y te va a quitar lo que no estaba dispuesto a dar. Es mentira creer que uno puede vivir en pecado y no te va a robar algo. Por eso Jesús dijo que el enemigo era ladrón, a thief. En el versículo 8, la descripción de Cristo como el primero y el postrero enfatiza que Él es el creador y soberano de la historia. Esto es la referencia a su victoria sobre la muerte, inyectando, escuche si puede escribir esto por favor, inyectando seguridad, ánimo y esperanza a los creyentes que necesitaban confiar cada día en los cuidados de Dios y que tenían un futuro terrenal que incierto. ¿Qué día nos van a venir a sacar de la casa, mucha? Amén. Usted váyase a mi país, hermano. Váyase a mi país. Yo escucho 2, 3 iglesias allá en mi país. Ya están los pastores. Escuchaba uno esta semana. Ya están los pastores en mi país. Hermanos, sigamos adelante. Y me salían las lágrimas. Porque el pastor le decía a la iglesia, sigamos adelante, hermanos, en el nombre de Jesús. En medio de la violencia, decía, en medio de las luchas, en medio de los robos, de los asaltos, de las pandillas. Mira, aquí estamos. Y la gente aplaudía. Y no solo venimos a los servicios, decía, venimos a las vigilias.
Amén, hermano. Mi país tiene la tasa de muerte más alta del mundo, hermano. La tasa de muerte más alta del mundo. Mi país es el país más violento del mundo, hermano. La mayoría de ustedes no saben lo que es vivir en un país violento. No saben lo que es vivir en un país en medio de guerra. Yo cuando empecé a caminar con el Señor a la edad de los 10 años, todavía mi país estaba en tiempo de guerra, hermano. Íbamos a la iglesia en medio de los apagones de luz. Íbamos a la iglesia en medio de los ruidos de las balaceras, hermano. Ahí está mi primo, ahí está atrás, vamos. Me acuerdo muy bien, íbamos a una vigilia un día. Mi abuela era una que agarraba, yo me acuerdo muy bien, íbamos a una vigilia un día allá afuera de Santana. ¿Te acuerdas, Salvador, que íbamos con la hermana Blanca allá al Campo Blanco? Apenas me estaban dejando ir mis abuelas con las que me quedé por parte de mamá a la iglesia. Cuando llegué, mis abuelas vivían a la par, llegué a la casa de mi abuela, eran las 8 de la noche, ya estaba oscuro. Y ya nos íbamos y ¡pum! Cae el gran pijazo de la bomba, no sé en qué generador, y se fue toda la luz. Era la primera vigilia que yo iba a ir. Y ya eran vigilias, usted, no las medias vigilias, que gloria a Dios son bonitas y son para el Señor. Pero es anda hasta las 5 de la mañana. Y yo me acuerdo que de niño a los 10 años me quedé triste porque ya no vamos a ir a la vigilia. Y le dije, mamá, a ti te ya no viene a la vigilia. ¿Cómo no, me va? Nombre del Señor. Ella tenía una bolsa. En la bolsa siempre cargaba un gran biblión que parecía para matar a la gente. ¡Pam! Un solo biblazo. Y la lámpara Coleman ahí, ¿verdad? Y sacó la lámpara Coleman y así nos fuimos a la vigilia. Todo el camino mi abuela recitando el Salmo 91. Y nosotros no vimos violencia, no vimos más que eso, hermano. Otros hermanos vivieron cosas más feas, hermano, en mi país y en otros países también. Pero Dios ha querido que nosotros vivamos en paz. Amén. Dios ha querido que usted llegue aquí con tranquilidad. Pero cuando yo me pongo a pensar en nuestro Señor Jesús, me pongo a pensar en nuestro Dios Todopoderoso, que mira a nuestros hermanos en otros países y nos ve a nosotros, yo digo, ¿qué pensará el Señor de nosotros? No, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensan los hermanos? ¿Qué piensa Dios, hermano? ¿Qué piensa el Señor de mí? Amén. Una hermana me decía, pastor, está sudando, está enfermo. Y claro, y aquí estoy, pues. ¿Cómo va a tener una gripe? ¿Ah? Si a mi abuela no le detuvieron las bombas, ni las balas, a mí va a tener una gripe usted. ¿Y usted? Pero, yo no estoy acosándolo ni echándole la culpa. Yo lo que le estoy diciendo es que, hermanos, amados, hemos caído en un sistema de complacencia. Hemos caído en un sistema donde mientras sea cómodo, mientras sea agradable, mientras no me incomode, mientras esté yo tranquilo, mientras it works for me, right? As long as I get something out of it, then it's okay. And are we really being Christian? ¿Verdaderamente somos cristianos? ¿Verdaderamente somos hijos de Dios? No temas, le dice el versículo 10, en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El Señor de la iglesia no reprende a los cristianos de Esmirna. No eran perfectos, pero se mantenían fieles en el sufrimiento. Su mandamiento para ellos, hermanos, escuche esto, tenía dos partes. No temas en nada lo que vas a padecer y sé fiel, ¿qué? Hasta la muerte. No temas. Wow. No temas. No temas. Es que tengo temor. ¿Qué dice? No temas. Muévete. Escuche. You gotta keep going, man. Amen? You gotta keep moving. I don't want you to be afraid. I don't want you to be intimidated. You have to remember, I am the Lord. I'm the first and the end. I was dead and I'm alive. Do not be afraid. Amen? Do not be afraid. That's Jesus' commandment to the church. Do not be afraid. No tengas temor. Hoy en día vivimos con depresión. ¿Qué es la depresión sino temor? Hoy en día vivimos con depresión. ¿Y qué es la depresión sino temor de las cosas, hermano?
¿Me está escuchando? I don't think some of you are listening to me. I don't think some of you are listening to me. ¿Qué es la depresión sino el temor de las cosas? Hermanos, si nosotros estuviéramos en el tiempo, no. Clínica de depresión tendría que haber habido en Esmirna, hermano. Depresión viene cuando dejamos de confiar en el que es el primero y el último. ¿Me está escuchando? Esos hermanos tenían razón. Quizá usted también en su vida hay luchas, hay pruebas. But you got to snap out of that. You got to put your eyes on Jesus. Yo he atravesado tiempos de depresión y le doy gracias a Dios que me ha ayudado a salir de ellos, amado. A no vivir en la oscuridad, y he estado en días oscuros. Pero yo no puedo vivir en la oscuridad. That's horrible, brothers and sisters. It's horrible to live in fear. It's horrible to live in darkness. Jesus said, look to me, I am the first and the beginning. Some of you will die. Así le dijo a los de Esmirna. Algunos de ustedes van a morir. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? You will die. There is no promise of a rescue. There is no promise of the angels coming down and liberating you. This will cost you your life. How many of us will react? How will we react to a message like this? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros a un mensaje como este, hermano? Hermano Mauricio, sé fiel hasta la muerte porque vas a morir pronto. ¡Wow! ¿Qué reacción tuviéramos, hermano? ¿Ah? ¿Qué reacción tuviéramos? Si nosotros amamos la vida, no conozco a nadie que quiera morir. Amén. Yo amo la vida. Señor, dame todos los años que tu gracia tenga y échame más que el que no los quiera. But Jesus is saying, you will die. Comparación, hermanos. El ángel le dice, el Señor le dice al ángel a la iglesia, van a sufrir por 10 días. You will suffer for 10 days. Most people believe it's 10 literal days. 10 días literales. Algunos creen que es un periodo de tiempo. I don't know. Pero si vas a sufrir por 10 días, pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. El Señor está comparando 10 días de sufrimiento a una vida eterna de placer y de gozo a la par suya. Sufre por 10 días y yo te daré la corona de la vida. We have to be willing, hermanos. Debemos de estar dispuestos a sacrificar por el Señor y debemos de estar dispuestos a vivir por Él. Cualquier cosa que esté atacando tu disposición por el Señor el día de hoy, compáralo a esos 10 días. ¿Me está escuchando? Compáralo a esos 10 días y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Porque el Señor sabe que hay sufrimiento, el Señor sabe que hay dolor, el Señor sabe que hay enfermedad. Las enfermedades son duras, los dolores son crónicos, amén. Las pérdidas son profundas. La inseguridad es difícil, pero el Señor dice, aguanta por 10 días y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y no tengas temor. And don't be afraid. And don't be afraid. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque todos en esta vida recibimos algo. Nunca envidies al que prospera en esta vida por medio del pecado. La Biblia dice, no lo envidies. Ves como hijos de Dios decían, mira aquel ni viene a la iglesia, ni diezma, ni aquí ni allá. Mira cómo anda, mira cómo vive, mira cómo tiene, mira cómo es feliz, mira cómo sonríe. Y yo que le sirvo al Señor, mira no tengo batalla y todo. En los evangelios hay una historia que dijo Jesús de Abraham y el mendigo, de rico y el mendigo y Lázaro. Dice, ambos murieron, dice. El mendigo fue al seno de Abraham y el rico fue al infierno. Al Hades, llama ahí. Porque el mendigo dice que quería llenarse al menos con las migajas que caían de la mesa del rico. Y ambos llegaron al lugar que Dios los mandó.
Y el rico, cuando se vio en esa condición, le dijo, manda para que moje a mi lengua con agua. Y el Espíritu le dijo, no, tú recibiste tus alegrías en el mundo y no las valoraste. Ahora este que sufrió en el mundo goza en la eternidad. Dios es justo, hermano. ¿Me está escuchando? Todo aquel que prospera o que tiene sin haber buscado del Señor, ¿me está escuchando? Puede ser que sí, hermano, puede ser, pero usted debe estar consciente de que esa persona también tiene un día de juicio preparado para ellos. Nunca envidie, nunca diga, ay, yo sirvo al Señor. Los discípulos le preguntaron esto a Jesús: Señor, nosotros hemos dejado padre, madre, hijos. ¿Y qué, Señor? ¿A mí qué nos toca? ¿Va? ¿A mí qué nos vas a dar? Pedro no era una persona pobre, hermano. Pedro tenía negocio. Pedro tenía barcas. Pedro era un negociante. ¿O no ve eso en los evangelios? ¿Nunca lo has captado? ¿Ah? Pedro tenía trabajadores, hermano. No era cualquier cincueyuca Pedro. Por eso Pedro, siendo Pedro el negociante, el que va a la barca, le dijo, bueno, Señor, yo dejé mi negocio. ¿Y qué onda? Pues aquí andamos predicando y que vos que decís que no tenés ni en dónde reposar tu cabeza. Esto como que no lo veo claro. ¿Y qué le dice el Señor? No hay persona que haya dejado padre, madre o lo que sea que no reciba en esta vida 100 veces más y después la vida eterna. Oh, si el Señor no se queda con nada, amado. No nos debe nada, pero no se queda con nada. ¿Qué le parece, amado? ¿Qué le parece? No nos debe nada, pero siempre recompensa. Corona de la vida y siempre recompensa. ¿Y cuáles son las recompensas, amado? La corona de la vida. Y no sufrirá, dice, de la segunda, ¿qué? Muerte. No sufrirá de la segunda muerte. Hermanos míos, podemos dar un poco de sacrificio. Es que la palabra nos está diciendo que en realidad no hemos sido salvos. Cuando leía esto me llenaba de preocupación porque ¿qué es lo que le voy a decir? Que me ponga mucha atención, con eso termino. Muchos hicimos una oración, amén. Yo te acepto, Señor Jesús, en mi corazón. Y eso hemos depositado que somos salvos. Aquí dice, triunfa hasta el fin. Yo te daré la corona de la vida y no sufrirás de la segunda muerte. ¿Qué me da a entender eso, hermano? Me da a entender que si verdaderamente yo soy salvo, yo voy a poder afrontar algo como esto y más. Y si no, hermano, puedo afrontar algo como esto, quiero decir que verdaderamente el Espíritu de Dios no reside en mí. Y verdaderamente, hermano, no somos hijos de Dios. ¿Me está escuchando? Porque si el Espíritu de Dios reside en mí por medio de la obra del Señor Jesucristo, yo soy de Él, le sirvo a Él, vivo para Él. Pero si yo no puedo hacer esto, es que francamente yo no soy de Él. Y Jesucristo dijo, llegará el día de donde apartaré las cabras de las ovejas. Dice. Llegará el día, dice, donde apartaré el trigo de la cizaña. Amén. Porque solo Él sabe. Porque solo Él tiene rayos X para ver el Espíritu Santo si está dentro de nosotros o no. Ningún hombre puede. Amén. Nosotros nos recibimos en el amor de Dios. Y es mi fe creer que yo soy salvo y todos ustedes son salvos. Pero al final del día solo Jesucristo sabe quién ha sido lavado con su sangre preciosa. Pastor, ¿qué me quiere decir? Que yo dude de mi salvación. No, yo lo que quiero es que usted vea su vida, hermano. Si su vida verdaderamente denota una genuina renovación y regeneración del Espíritu Santo. Si no, yo le digo una cosa, vamos a leer la Odisea más adelante. Lo voy a dejar. ¿Será que vienes porque aquí tienes amigos? Yo vengo a la iglesia. Antes también ibas a otra iglesia, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Antes ibas también a otra iglesia. Y yo quiero que preguntarte algo. ¿Qué tanto ha cambiado de que ahora vienes aquí a antes ibas allá? ¿Qué ha cambiado?
Porque si también aquí me gusta, ya también me gusta. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Será porque vienes acá porque aquí está tu familia? ¿Porque aquí has hecho amigos? ¿Ah? Pero en el momento que ya no esté la hermana Lucía, o ya no esté Yajaira, o ya no esté fulanito, ya me voy. Y eso pasa un montón de veces. Entonces mi lealtad no estaba con el Señor Jesús. Mi lealtad estaba con la gente que estaba aquí. Ay, amados. 13 años tengo de estar aquí, esté quien esté. Se quede quien se quede o se vaya quien se vaya. Hasta el día que Dios me quiera llevar. Comencé con 5 personas, hermano. Puede ser que termine con una. ¿Y? No es la gente la que lo llamó a usted, es el Señor. Does that make sense? Why are you here? What drives you? It has to be the Lord. Anything else will fall short. Anything else will make you miserable. It has to be the Lord. And you have to come back to that if you ever were there. Mis tiempos de oración y mi tiempo de reflexión, creo que para algunos de nosotros debe de haber un arrepentimiento por primera vez, hermano. Debemos arrepentirnos y pedirle al Señor que entre en nuestro corazón y sea el Señor y Salvador de nuestras almas. Bienaventurado, dice Santiago 1:12, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias por regalarme más minutos. Termino con esta lectura. Esmirna significa ¿qué? Mirra. Dio su dulce perfume, mayugado aún hasta la muerte. Estamos hablando de la iglesia. La mirra se usaba para embalsamar a los cadáveres. Era ingrediente del aceite santo de la unción. Un perfume del novio celestial y de la esposa. Esta iglesia el Señor la llamó, escucha hermano, porque esto es algo tremendo. Esta iglesia el Señor la llamó a sufrir, hermano. Wow. Wow. Qué cosa, ¿va? Esta iglesia el Señor la llamó a sufrir. ¿Usted se acuerda cuando llegaron los 3 sabios o magos, como usted le quiera llamar, a ver a Jesús? Uno le dio ¿qué? Incienso, otro le dio oro y otro le dio mirra, para recordar que Él era rey, que Él era sacerdote, pero que nunca también se nos olvidara a nosotros que Él era el sacrificio, hermano, por nosotros. Y como hijos de Dios, la mirra no está parte de nuestra vida, hermano, es parte de nuestra vida. Nosotros solo queremos incienso, adoración, gloria a Dios, adoremos. Solo queremos oro, recompensa y bendición. Pero verdaderamente la fe cristiana también tiene la mirra, también tiene el dolor, también tiene el llanto, también tiene la persecución. Y en medio de ella debemos de seguir alabando al Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice la palabra de Dios. La tribulación como la mirra es amarga. Es amarga para el presente, pero salutífera, preservando a los elegidos de la corrupción y sazonándolos para la inmortalidad. Y da amplio campo para el ejercicio de las fragantes virtudes cristianas. Pongámonos de pie, vamos a orar el día de hoy.